Si viajamos por carretera desde Madrid a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la autovía A4 le irá mostrando señales con el nombre de pueblos que hacen referencia a su curioso e histórico promotor. Tenemos el caso de la ciudad de La Carolina como el más claro. Lleva ese nombre por Carolo III, que era la forma en latín de escribir Carlos III, el rey español representante por excelencia del despotismo ilustrado. Sus políticas de repoblación iniciadas a finales del siglo XVIII constituyen una de las facetas más representativas del espíritu reformador ilustrado de su reinado. Se trataba de incentivar la economía del reino con algo tan esencial como el aumento de núcleos de población. Una medida clásica, que consistía en llevar población allí donde escaseaba y por tanto no se estaban explotando adecuadamente todos los recursos económicos. A La Carolina, fundada en 1767, llegaron miles de centroeuropeos, sobre todo alemanes, como colonos. El proyecto pretendía demostrar al resto de Europa que España era un país de acogida de extranjeros por sus muchas oportunidades. La idea fue repartir tierras con un arrendamiento a perpetuidad a esos colonos. Incluso, el monarca les concedió unos fueros que permitieron el privilegio de no tributar por cierto número de cosechas. La primera llegada de colonos a mediados del siglo XVIII, de germanos, austriacos, húngaros, pero también de algunos suizos y franceses, se estima en unas 6.000 personas. Una cifra importante y suficiente para haber dejado una fuerte impronta cultural o una huella demográfica singular. Sin embargo, no resultó así por varios motivos. Primero, por la mala suerte de una epidemia de paludismo, que obligó a sustituir la repoblación de colonos foráneos con valencianos y catalanes. Después, por la exigencia del rey de que fueran gentes extranjeras pero jóvenes y católicas. Eso se cumplió escrupulosamente porque los alemanes que llegaron eran de la Baviera católica, es decir, los germanos no protestantes, pero evitó que llegaran muchos otros posibles colonos centroeuropeos. Y finalmente por la vigilancia estrecha que ejercieron los sacerdotes y alguaciles españoles para españolizar a los colonos, alentando los matrimonios mixtos. A pesar de todas esas circunstancias que harían muy débil la huella demográfica con genes no peninsulares, se pueden rastrear algunas huellas culturales del pasado centroeuropeo de los pocos colonos foráneos que lograron asentarse. Lo vemos en unos bailes regionales similares a las danzas tirolesas y también en algunos apellidos como Smith, que se quedaron en la provincia de Jaén. Con menos rigor histórico, añadir también como dato el porcentaje mayor de rubios y rubias en la zona. La Carolina fue la capital de lo que se llamó Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Sería el proyecto estrella de la Ilustración española y del ministro Pablo Olavide. Estas poblaciones tuvieron la intención institucional de ser importantes desde su nacimiento, llegando a tener fueros autónomos como ya indicamos. Sin embargo, el proyecto se fue abandonando por los problemas más graves que preocupaban a España. Empezando por la Guerra de Independencia contra Napoleón, que tuvo varios escenarios cerca de esas nuevas localidades, como la importante batalla de Bailén. En 1813, con la llegada del estilo absolutista de Fernando VII, los fueros serían derogados y las leyes agrícolas de esas nuevas poblaciones andaluzas olvidadas. La zona volvería a tener un repunte migratorio con extranjeros en la mitad de ese siglo XIX cuando se descubrieron las minas de plomo, que atraería a algunos ingenieros ingleses y, de nuevo, alemanes para la explotación de ese recurso. No obstante, su número fue mucho menor y el recurso a niveles importantes de producción de esas minas no duraría mucho. Aunque con la perspectiva actual no lo parezca, los motivos de despoblación en el interior de España han sido similares a lo largo de la historia. Las dos mesetas castellanas, parte del interior extremeño, la gran llanura aragonesa con Teruel y el norte de Andalucía, han sido lugares evitados por los grandes núcleos poblacionales. Con las evidentes excepciones de ciudades originadas en lugares estratégicos como Madrid, Toledo, Salamanca, Burgos, Zaragoza o Jaén, siempre se evitaban las tierras mesetarias para grandes asentamientos. Es decir, han sido siempre motivos similares. No solo por suponer en tiempos preindustriales zonas fronterizas y de posible conflicto, también por la evidente falta de recursos hídricos y, por tanto, agrícolas. La despoblación actual se agrava al partir de zonas siempre escasamente pobladas. Las industrias se instalaron en la periferia porque allí era donde más cantidad de población con mano de obra existía. Este problema de la despoblación ha preocupado hasta a dictadores. Muchos historiadores piensan que el dictador Francisco Franco se inspiró en el mencionado Plan Olavide de repoblación del siglo XVIII para realizar el suyo entre los años 1940 a 1960.
De esas políticas de colonización que realizó el régimen franquista para combatir a la España vaciada quedan bastantes huellas, que nos hablan tanto de la ingenuidad del proyecto como de algunos casos de éxito y de fracaso. Eran, y son, pequeñas villas, a las que se les construía una iglesia, un cuartel de la Guardia Civil, un ayuntamiento y varias calles con casas modestas pero dignas para que vivieran los colonos agrícolas. En verdad el plan resultó un cierto fiasco. Las localidades pronto sufrieron el mismo problema de despoblación que los pueblos centenarios. Es decir, vieron cómo sus gentes emigraron en gran número a las ciudades a partir de los años 60 buscando mejor trabajo que el duro y maltratado trabajo agrícola y ganadero. En fin, hasta aquí un nuevo artículo de Pax Augusta en versión radiofónica. Gracias por tu interés y si te suscribes al canal nos ayudas a seguir con mejores proyectos. Un saludo.